la mañana de hoy. Y precisamente hace unos días usted escribió un artículo relacionado con el tema de los indultos y la inmunidad. No, la amnistía. Amnistía, Amnistía. sí, Vinculado a el planteamiento hecho en un anteproyecto de ley por el señor Camacho, Luis Eduardo Camacho. Y el artículo decía algo así más o menos como el incomprendido amigo fiel, Luis Eduardo Camacho. Cuénteme un poco qué es lo que, porque en el debate nacional se ha centrado fundamentalmente en el tema de que Camacho está planteando una amnistía o un indulto a través de este anteproyecto, cosa que él ha dicho que no es así. exactamente. Exactamente, Álvaro. Mira, de lo poco o de lo que de la lectura de los artículos que intentó el diputado Camacho tratar de reformar en torno a la ley, habla de reformas del Código Penal, reformas del Código Procesal Penal. En ningún momento el proyecto de ley, aunque él lo denomina, escucha, él mismo lo denomina ante el Pleno de la Asamblea proyecto de ley de amnistía. No obstante, todos sabemos que Camacho es un político astuto. Y yo creo que la intención de Camacho no era, a 30 días de la instalación de la Asamblea, presentar un proyecto de ley de amnistía. Aparte porque el proyecto de ley de amnistía recoge otro tipo de formalidad. Por ejemplo, la amnistía se hace para un grupo de personas en un momento o un tiempo determinado. O sea, hay que hacer un estudio, Ministerio Público, órgano judicial, referente a los actos cometidos en determinado tiempo, debe estar estipulado en la amnistía, y al grupo de personas que va a favorecer. Obviamente Camacho no hizo eso. Camacho se presentó ante la Asamblea, hizo una exposición de lo que él denominó una amnistía, pero no era la intención para mí, para mi concepto y al análisis que hago en el artículo, someter al Pleno a estas vicisitudes en estos momentos. Yo creo que él hizo una velada para ver con qué cartas cuenta él y a la persona que todo Panamá sabe que Camacho ha demostrado ser un amigo fiel de Ricardo Martinelli. Obviamente es importante para él saber con qué cuenta más adelante de requerir entonces esta figura jurídica en la cual ya la Corte ha señalado las formas y los métodos en que puede ser otorgada, al igual que al igual que el indulto, y es la Corte la que ha venido a definir términos que intenta la ley que introduce o que trata de introducir Camacho, definir como es el término delitos políticos. La Corte ha señalado en anteriores fallos que delitos políticos para ellos debe ser delitos cometidos o delitos que estén contemplados en el Código Electoral, pero además delitos en aquellos delitos que donde las personas investigadas sea por delitos que atenten contra la pertinaz interna del Estado. Esa es la definición que ha dado la Corte de delitos políticos. No hay otra, no hay otra. Y ha establecido la Corte, en el caso del indulto, tanto como el indulto como la amnistía, de que no se puede otorgar ninguno de los dos a delitos comunes. Entonces, obviamente, si tuviste la nota, creo que se leyó ayer, referente a la amnistía, precisamente una nota que fue dirigida a Camacho, se establece que efectivamente no se trata de una ley de amnistía, porque no tenía los requisitos de la ley de amnistía. Un grupo de personas en un determinado momento de espacio de tiempo determinado. Y lo que se trató fue reformas del Código Penal, el Procesal Penal, que intenta, según lo que se puede leer, de interpretar lo que dice la Constitución, el 159 numeral 6, porque la Constitución establece, dentro de las prerrogativas de la Asamblea, que puede
otorgar amnistía en delito político, pero no define exactamente qué es delito político. Yo creo que es algo que, si no es hoy, prontamente hay que establecer o hay que determinar, pero no es una ley la que puede entrar a ventilar eso. Tendríamos, y eso es la parte difícil, el escollo que tiene ahorita mismo los políticos, tendríamos que entrar a modificar la Constitución de la República de Panamá, y eso es muy, muy difícil para nuestra forma de modificar la Constitución. Señor Rivera, ¿el documento a juicio suyo está bien elaborado o se presta a interpretaciones? Es que el documento, lo que dice el documento es diferente al título que le pone. O sea, incluso si tú ves cuando al presidente le preguntan, él dice: no conozco nada sobre la ley de amnistía, lo acabo de recibir, tengo que leerlo como abogado y daré mi interpretación como abogado. Obviamente él desconoce el documento en sí o el contenido del anteproyecto de ley. Y cuando lea el contenido del anteproyecto de ley, y ahí se establece, se modifican, creo que el artículo 169, 190 y 191 del Código Procesal Penal y otros artículos del Código Penal. No habla de la amnistía. Para la amnistía, como la última amnistía que Panamá o que se dio en nuestro país, si tienen al ingeniero Blandón allí, podrá recordar él, fue en 1988. Y la Corte en esa ocasión también señaló, nuevamente la interpretación que la Corte por lo menos ha sido constante desde la primera vez que se ha intentado tanto otorgar amnistías como indultos, es que no se puede otorgar por delitos comunes. Entonces, en el artículo yo te planteo y te pongo un número plural de personas que podrían ser beneficiadas, porque es que la amnistía no se puede otorgar a una persona en específico, tiene que ser a un grupo de personas por hechos determinados o por hechos determinados en el tiempo. Y yo te establece, si tú vienes a establecer una amnistía por los hechos ocurridos durante el periodo 2014-2019, entendiéndose que es la amnistía lo que se quiere otorgar, entonces tienes que colocar ahí a los que tú consideres que pueden ser beneficiados por la amnistía. Y yo hacía un recuento o una enumeración de personas, no me faltaron muchas ahí, y obviamente eso es lo que al final pudo representar para las personas que lo leyeron un sinsabor, porque hay personas que obviamente están siendo investigadas por delitos comunes y personas que ahora, después de la toma de posesión del nuevo gobierno en diferentes municipios y demás, posiblemente van a ser investigadas, porque tanto el alcalde Mirachi en la capital habla de delitos dentro de la administración pública en el municipio de Panamá. La alcaldesa Irma ya puso denuncia por delitos dentro del municipio de allá. En Chorrera lo mismo. Entonces, si vamos a meter una amnistía, todas esas personas tienes que meterla dentro del bloque, si es la intención, favorecer a personas que incluso, coloco ahí personas que están ahorita mismo prófugas de la justicia. Llámese Guillermo Ferrufino, llámese el señor Ashby, llámese el señor Sánchez Moró en Arraiján. Los coloco ahí porque efectivamente son personas que también tienen que rendir cuentas a la justicia y están prófugos. También metería en esa amnistía, si va a coger a un sinnúmero de conducta o a un sinnúmero de ciudadanos, meterías en esa amnistía a esas personas dentro de un determinado tiempo. Yo creo que no es justo, porque al final se premia a que los delitos, porque todos están en delitos de corrupción, se premia que por delitos de corrupción, dependiendo del periodo político en que nos encontramos, puede ser beneficiado más adelante, y al final, ¿quién pierde? Perdemos nosotros como país, pierde la justicia, porque gastó recursos en la persecución de un delito que al final de un plumazo o por votación pretendan entonces liberarlos de cualquier responsabilidad. Sí, buenos días, licenciado José Blandón. ¿Cómo está, ingeniero? Un placer. Yo no soy abogado, pero... No, pero usted lo es ya. No, ya no, usted es abogado no lo soy. Tengo mucho respeto por los abogados y cuando tengo dudas los consulto. Pero como ciudadano
soy un lector de la Constitución y leyes que tienen que ver con el desarrollo del país, algunas que llegan a mis manos. Pero me quedo con una preocupación que quiero consultarla con usted legalmente. Y yo coincido con el licenciado de que el título del anteproyecto de ley, o la propuesta de Camacho, no está desarrollado en el texto de la propuesta. La propuesta dice otra cosa y el título dice otra cosa. Eso es subsanable fácilmente, porque lo que interesa es el texto. Pero, licenciado, ¿cuál sería, desde el punto de vista jurídico ahora, estrictamente jurídico, el alcance de estos artículos que se intentan reformar en el caso y cómo afectaría el caso de Ricardo Martinelli, que ya dentro del proceso panameño es una cosa juzgada? ¿Cómo este texto, sin hablar de las discrepancias entre el título y el texto, podría beneficiar o no beneficiar a Ricardo Martinelli? Como está en este momento, no beneficia directamente para no contextualizarlo solamente con un nombre de Ricardo Martinelli. No beneficia directamente a ninguna persona en particular. Es una reforma que lo que busca en su momento es sentar las bases para que posteriormente, escúchese, no solamente con una persona, para que posteriormente se pudiera pensar y tener la viabilidad, por lo menos dentro dentro de los códigos que hay que interpretar en ese momento, Código Penal, Código Procesal Penal, para que la Asamblea pudiera pensar o pudiera aplicar ese concepto de amnistía. No obstante, ya la Corte ha señalado con anterioridad en muchos fallos que se debe considerar como delito político. Entonces, lo que está tratando, lo que se intenta hacer es conceptualizar qué es delito político, es decir, que delito político es, por ejemplo, que a una persona se le violen los derechos, o que una persona, en el caso directamente, vamos a aplicar a Martinelli, se le viole el principio de especialidad, que a una persona se le viole su condición de asilado, su condición de inmunidad parlamentaria, y que eso per se sea un delito político. La interpretación, o sea, el problema que tenemos ahorita mismo es que tanto la Constitución para el indulto como para la amnistía dice que delitos políticos, pero no nos señala cuáles son los delitos políticos. Y ha sido la Corte la que ha venido a llenar ese espacio. O sea, que para hacer efectivo eso, tendría que haber una reforma constitucional que define esto. Correcto, correcto, porque es que no nos lo dice. Dice, dentro de la facultad del presidente otorgar el indulto, dice por delitos políticos. Dentro de la facultad de la Asamblea otorgar o decretar amnistía, y dice por delitos políticos. Nos vamos entonces a lo que intenta reformar Camacho, que dice establecer en el Código Procesal cuáles son los delitos políticos. Entonces, ¿cómo tú encuadras una condición? Usted me mencionó a Ricardo Martinelli, una condición de una persona que ha sido sometida a la justicia ordinaria por delitos por los cuales fue condenado, creo que fue blanqueo o corrupción, no me acuerdo cuál fue condenado. ¿Cómo tú lo encuadras en delito político? Porque lo que se quiere es tratar de establecer de que en su momento la investigación esa nació por una persecución política. Eso es demasiado complejo como para querer traer una ley y hacerla a la medida para una persona. Porque la ley se hace para la colectividad y en un espacio de tiempo indefinido. ¿Cómo tú vas a controlar que luego no se le puede aplicar no solamente a estos delitos de narcotráfico, delitos de terrorismo, delitos de trata de personas? Porque no se puede acondicionar o condicionar una ley como traje la medida para una situación específica de una persona en particular. Ahora, de acuerdo a su criterio jurídico, y dada la circunstancia de que ya hay un proceso dado ejecutoriado contra el expresidente Martinelli, ¿cómo recuperaría él su habilitación política?
¿Bajo qué mecanismo? Bueno, mira, yo, todo el mundo sabe que yo en su momento adversé jurídicamente a Ricardo, de quien en su momento fui abogado en determinados casos. He seguido muy de cerca el proceso que se le llevó en el caso New Business. Y yo sí tengo que decir algo como abogado, porque uno como abogado no se puede apartar jamás de la ley, de lo correcto. Entonces, decía que cuando tienes que aplicar lo conveniente, o tienes que coger entre lo conveniente y lo correcto, siempre aplica lo correcto. Porque a veces lo conveniente es efímero en el tiempo, ¿no? Entonces, dentro de el proceso que se le siguió al señor Ricardo Martinelli, si bien hasta la dictación de la sentencia, como se dio, estaba llevando los pasos correctamente, sí se dio una situación irregular, y tengo que decirlo porque es que yo soy abogado litigante, y soy abogado litigante de penal. Y cuando, por ejemplo, escuchaba a Carlos Carrillo hablar sobre el trámite que se le dio al proceso de Ricardo Martinelli dentro del segundo tribunal, sí yo fui crítico de esa situación y dije, es un trámite diferente al que nos está planteando el Código Judicial y diferente al que el mismo segundo tribunal le aplicaba al resto de las personas. Entonces, si se tenía todos los elementos para en su momento condenar a Ricardo Martinelli, no tenía que variarse el trámite. Entonces, ahí sí hay una serie de irregularidades que es la que han denunciado los abogados y que es responsabilidad tanto del magistrado Mata, que en su momento estaba presidiendo o es el magistrado sustanciador, como del magistrado Jo, que es el único que queda de la terna que al final resolvió la sentencia en segunda instancia. No podemos aplicar una justicia dependiendo de la persona a quien se va a juzgar. La justicia, aunque sea ya un cliché, debe ser ciega, y es verdad que debe ser ciega. No debemos aplicar la justicia dependiendo, mira, este no me agrada, a este vamos a aplicarle todo el peso de la ley. Mira, este sí es amiguito, vamos a ver cómo le buscamos la vuelta para favorecerlo. No debe ser así. Ok. Cierro, licenciado, con el tema del proyecto presentado por Ernesto Cedeño, diputado del movimiento Otro Camino, quien presentó una propuesta legislativa que modifica el Código Judicial para que se prohíba el secuestro civil de bienes y activos de medios de comunicación y de personas que denuncian actos de corrupción. El anteproyecto de ley que Cedeño puso a consideración de sus colegas busca que se incluya un numeral en el artículo 531 del Código Judicial que establece las reglas para las medidas cautelares en casos especiales. Dice acá, y la norma que propone Cedeño dice así: está prohibido decretar el secuestro de bienes en los siguientes casos: a personas que denuncian actos de corrupción, de arbitrariedades o de violación de leyes, a los activos y bienes de medios de comunicación. Esta misma disposición también estaría contemplada en el artículo 331 del Código Procesal Civil, que entrará en vigencia en el 2025. De acuerdo con Cedeño, en Panamá ha habido acoso judicial a denunciantes. Recordó que en una oportunidad solicitó a la Comisión de Estado por la Justicia que se abogara por la protección tanto de los denunciantes como de los medios de comunicación. Señor Rivera. Mira, el ser abogado te da la oportunidad de que cuando hacen proyectos como este, uno se vaya a los antecedentes de la situación. Si tú recuerdas, Álvaro, en el año antes del 2007, cuando se hace la reforma del Código Penal y al Código Procesal Penal, que al final es el que nos rige actualmente el sistema penal acusatorio, durante el gobierno de Martín Torrijos se buscó a los mayores intelectuales aquí de Panamá, donde estuvo Armando Fuentes, Silvio Guerra, José Rigoberto Acevedo, un sinnúmero de abogados penalistas para reformar tanto el Código Penal, que venía del 82, como el Código Judicial, para pasar a un Código Procesal Penal. En ese momento se modificaron los que eran en aquellos tiempos los artículos 178, 79 y 80 del Código Penal, que hablaban sobre la calumnia e injuria. Se hicieron modificaciones sustanciales por presión en su momento de tanto de periodistas como medios.
para evitar que un periodista fuera llevado a juicio, y eso yo lo aplaudí, por replicar actuaciones, por replicar insinuaciones calumniosas proferidas por otros. ¿Qué pasaba antes? Por ejemplo, tú como periodista entrevistabas a Pedro Pablo y Pedro Pablo decía, no, es que tal persona es corrupta. Antes del 2007, iba a ser investigado tanto el periodista que replicaba lo que, o sea, que difundía o que publicaba la entrevista, como el que dijo la entrevista. Esa parte del código fue eliminada para que solamente respondiera durante el desarrollo del proceso la persona que profirió esa calumnia o profirió esa injuria, no el periodista. Ese fue un triunfo y algo que tenía lógica porque se estaba atentando contra el libre ejercicio del periodismo. Pero no tanto eso. También se reformó el hecho de que cualquier funcionario público pudiera querellar por calumnia o injuria estando en ejercicio de sus funciones. Y si tú observas, después del 2007, ha sido constante de que los funcionarios públicos no pueden querellar por delito de calumnia e injuria. Pero en el cambio, si tú dices algo contra el funcionario público, tú no eres responsable frente a lo que dices, pero el funcionario público, si tú dices algo, si es al revés, sí. Pues si un funcionario público dice que yo soy corrupto, yo sí lo puedo querellar. Pero si yo digo que él es corrupto, yo no lo puedo querellar. Eso también fue un triunfo en ese momento de los movimientos o las agrupaciones periodísticas. Y en ese momento se establecía de que si una persona se sentía afectada en su honor o en su integridad, tenía la vía civil para lograr los objetivos, para que no atacaras al periodista, no atacaras al medio penalmente. Y todo ese mundo aplaudió, bueno, la vía civil, aunque muchos abogados estábamos conscientes de que los periodistas, no sé ahora, pero los periodistas en ese momento no tenían cómo responder civilmente. Y los medios, muy astutamente en aquel momento, hacían un convenio con los periodistas donde se establecía que el medio no era responsable, en el caso de la radio más que nada, o la televisión, no era responsable de las opiniones emitidas dentro de ese espacio. Solamente te quedaban los medios escritos. Entonces, todas esas fueron conquistas que efectivamente adquirieron por la lucha de los medios de comunicación. Ahora, según lo que dice el proyecto de ley de Cedeño, que lo que busca, eso es la primera piedra de lo que busca al final el concepto es despenalizar la calumnia e injuria. ¿Qué está tratando de hacer? Que ya ni siquiera lo civil, y ahora tú puedes agarrar, destruirle la honra, la reputación de una persona, no puedes atacar, no puedes demandarlo penalmente o querellarlo penalmente, y tampoco puedes demandarlo civilmente, porque el secuestro, entendamos, es una medida de aseguramiento, porque yo quiero asegurar el fin del proceso. Si yo te demando por $100,000, yo quiero que cuando termine mi proceso tú tengas los $100,000 para pagarme. Pero si yo te demando y no te puedo secuestrar, tú tienes, durante lo que demore el proceso civil, que puede tardar hasta 7 años, todos los medios del mundo para comprometerte, para embargarte, para lo que sea, y que mi proceso sea ilusorio. Yo creo que estamos sentando las bases para que esto se convierta en una anarquía total. Porque si yo puedo decir de ti lo que sea, y yo no tengo ningún tipo de responsabilidad frente a lo que digo, entonces aquí todo el mundo va a decir lo que sea. ¿Y cuándo vamos a saber cuál es la verdad? Si todo el mundo puede decir lo que le da la gana. Y en este tiempo en donde las redes sociales tú dices ahorita algo y a los 30 segundos todo Panamá lo sabe. Y es algo que cuando se dice algo en contra de una persona, cuando se destruyen vidas, eso no se puede recoger, Álvaro. Tú has sufrido esos embates en su momento, y has sido víctima de eso. Y sabes que tanto no hacer nada como hacer algo también es un viacrucis, porque el hacer algo también te encuentras con funcionarios públicos en el camino que no entienden lo que es calumnia e injuria, y que simplemente, bueno, mira, él puede decir eso, la verdad es que usted también dice cosas en su medio de comunicación, pero es que la diferencia es quien lo hace con responsabilidad y quien lo hace irresponsablemente. Entonces, ese que lo hace irresponsablemente debe tener alguna consecuencia o alguna sanción, que es lo que busca o lo que debe buscar el Estado. Mira, artículo 17 dice, el Estado protegerá vida, honra y bienes
de los panameños y los nacionales en el territorio. En ese orden, vida como principal derecho, principal bien que uno tiene, honra como segundo y bienes como tercero. O sea, que lo material al final está de tercero en el rango de prevalencia frente a la Constitución. Y tú me vienes a decir ahora que la honra o la dignidad no vale nada y que tampoco puedo ni si mandarlo quedan penalmente, y ahora tú pretendes que también mi proceso sea ilusorio si yo quisiera secuestrar a un medio de comunicación irresponsable. Mire, solamente un medio de comunicación irresponsable que publica una noticia sin llevar los controles, porque aparte de todo esto, el demandar no significa que yo voy a ganar. Yo tengo que probar que el medio actuó con negligencia o con dolo en su afán por brindar una noticia. Y ha pasado en Panamá. Yo mismo particularmente he sido víctima de esto, y a lo largo de mi carrera como abogado he tenido muchos casos de delito contra el honor que me ha hecho estudiar este delito, y yo pienso que no se debe prestar el diputado en particular para satisfacer los intereses de un medio en particular o de una corriente, de un grupo de poder en particular sobre o en contra del resto de los panameños, porque lo vamos a lamentar más adelante, sí, cuando aquí no se sepa cuál es la verdad, porque todo el mundo dice lo que le da la gana. Bueno, interesante lo que usted plantea en torno a este anteproyecto de ley que tiene gente apoyándolo y gente cuestionándolo. Vamos a ver qué pasa en la asamblea con el mismo. Gracias, don Rosendo. Que tenga excelente día. Gracias a ti. Bien, nos vamos ahora a una entrevista internacional. Iván Simonovic, él es precisamente investigador criminal, estuvo detenido, considerado preso político entre el 2004 y el 2019, excomisionado de seguridad e inteligencia venezolano específicamente. Iván, gracias por darnos unos minutos para conversar con usted sobre la situación que se le está dando mucho seguimiento aquí en Panamá de lo que está ocurriendo en Venezuela. Y yo quiero irme a lo concreto en este momento.